temperatura es simplemente una medida de la actividad molecular, ¿no? Y aquí está una representación de unas esferitas que simbolizan una molécula que tiene movimiento. Y esto es así, ¿no? Entonces, no solamente las moléculas, cuando aumenta la temperatura, se mueven más las moléculas, sino que eh, también los átomos lo hacen, ¿no? Los átomos que tienen esas moléculas, las partículas que forman los átomos también. Me refiero a los electrones, protones, neutrones, todo eso. Tenemos algunas escalas para medir la temperatura. Las más conocidas son la escala centígrada y la Fahrenheit, ¿no? De ellas salen otras, la Rankine y la Kelvin, que ya hablamos. Ahora, en el Sistema Internacional de Unidades, la magnitud que utilizamos, mejor dicho, la unidad que utilizamos es los grados centígrados y los grados Kelvin, que es la escala absoluta. Ahora hay estos métodos que a mí me enseñaron de esta manera, poniendo escalas para poder encontrar la ecuación que me permita transformar grados Fahrenheit a grados centígrados. Bueno, pero de ahí ya directamente se obtiene esto, ¿no? Que los grados Fahrenheit es igual a los grados centígrados multiplicado por 1.8 más 32. Este 1.8 creo que viene de hacer una división, no me acuerdo exactamente qué se divide, pero de ahí sale, ¿no? Este 1.8. Los centígrados es igual en cambio a, a los grados Fahrenheit menos los 32. Hago la resta primero y esa resta divido para eh, 1.8. Ahora sabemos que los grados Kelvin es igual aproximadamente a los grados centígrados más 273. Ya les dije que 273 es una aproximación nada más. En cambio, en los ranking es igual a los Fahrenheit más 460. Ya, pero en la termografía infrarroja nosotros no medimos temperaturas absolutas. En la temperatura infrarroja nosotros medimos temperaturas relativas. Entonces, tenemos que aprender a medir, a hacer transformaciones con temperaturas relativas. Entonces acá tenemos la ecuación, aquí tenemos la ecuación que nos va a servir a nosotros, esta ecuación nos sirve a nosotros para hacer transformaciones de temperaturas relativas, deltas Fahrenheit a deltas centígradas, ¿no? Y si ven que aquí le falta el 32, entonces la explicación está en la siguiente diapositiva. Es porque nosotros con la ecuación de la transformación de grados Fahrenheit a centígrados, fíjense en esta ecuación de aquí. Esta ecuación de aquí es una función lineal, es la función de la línea recta, sino que nosotros en lugar de la f estamos acostumbrados a ver la y en lugar de la c nosotros estamos acostumbrados a ver la x, ¿no? De tal manera que nosotros tenemos una ecuación del modo y es igual a x multiplicado por aquí la pendiente, decimos nosotros, más b, que es el valor donde corta la gráfica el eje de las ordenadas o el eje de las yes, ¿no? Entonces, fíjense, y aquí tenemos esa línea recta, miren. Aquí está esa línea recta. Entonces, ¿cómo se caracteriza esta línea recta? Que tiene una pendiente igual a 1.8, 1.8. ¿Y en qué valor corta esta recta? El eje de las yes o eje de las ordenadas. En un valor igual a 32. ¿Sí ven? Entonces, esta recta que pasa por este plano cartesiano formado por los grados centígrados en el eje de las abscisas y los grados Fahrenheit en el eje de las ordenadas, cuya pendiente es igual a 1,8 y que corta el eje de las ordenadas en un valor igual a 32, es la ecuación para transformar de grados centígrados a grados Fahrenheit, ¿no? Convirtiendo el asunto en geometría analítica. Y aquí está el análisis de cómo ocurre esto. Eh, Ahora, yo aquí le hice todos los pasos, ¿no? Pero esto para ustedes debe ser carpintería. Esta es la ecuación de la línea recta. Y es igual a la pendiente por x más b. Este es, ¿no es cierto? Ahora, yo puedo mover, ¿no? Lo único que no se permite aquí es cambiar la pendiente, porque si cambia la pendiente, esto ya se complica. Entonces, yo puedo tener aquí un punto cualquiera, como el puntero, ¿no? Y a medida que me desplazo sobre la recta, ¿qué va a pasar? Que empieza a variar el valor de los grados centígrados y empieza a variar los valores de grados Fahrenheit. Eso es lo que ocurre. Entonces, ¿cómo yo represento esta variación? Por este signo, ¿no? Primero aquí está representada. Dice Y2 menos Y1 es igual a M por
x2 menos x1. Eso es lo que ocurre, ¿no? Cuando yo genero esta variación o este movimiento a lo largo de la recta. Y ahora, aquí está algo que matemáticamente se permite, pero bueno, aquí no se va a permitir. ¿Por qué? Porque esta recta no se va a mover ni para arriba ni para abajo. Entonces, imagínense que yo trazo una paralela a esta recta, o sea, una línea que tiene una pendiente de 1.8, pero que pasa por el valor de 50, ¿no? Eso no va a ocurrir aquí. Sin embargo, aquí les puse, ¿no? B2 menos B1, que es igual a un delta B. Pero ¿qué ocurre? Esa variación no va a ocurrir porque si yo permito esa variación, si yo permito esa variación, ¿qué va a pasar? Esta recta se me va a venir más para acá y por lo tanto ya no va a representar la transformación entre grados centígrados y grados Fahrenheit. Ya no, ya me va a dar otros valores que ya no son los correspondientes. Entonces, esta variación no va a ocurrir, entonces la variación en B es igual a cero. Como la variación en B es igual a cero, ¿cómo me queda la ecuación de acá arriba? Me queda que delta Y es igual a M multiplicado por delta X. O sea, una variación en los grados Fahrenheit es igual a la pendiente, bueno, aquí está cambiado, ¿no? Por una variación en los grados centígrados. El orden de los factores no altera el producto, dice. Entonces, pues ustedes entienden. Ya, esto también se puede explicar partiendo de cómo se calcula la pendiente. ¿A qué es igual el cálculo de la pendiente? Entonces, si yo quiero calcular la pendiente de esta recta, ¿qué hago? En el numerador pongo y2 menos y1 y en el denominador pongo x2 menos x1, ¿no? Y obtengo, mejor dicho, hago eso de acuerdo a esta ecuación. La ecuación para el cálculo de la pendiente es así, ¿no? La pendiente a y2 menos y1 dividido para x2 menos x1. Ahora, ¿de aquí qué hago? Simplemente parece que aquí ha habido... Ah, no, sí está bien. Esto que está dividiendo pasa a multiplicar, nada más, ¿no? Y aquí hice una inversión, pero que ustedes, como son bien pilas, van a comprender. Lo que tengo acá a la izquierda, abajito le paso a la derecha, ¿no? Y lo que me queda aquí a la derecha me va a quedar solo y2 menos y1 porque este x2 menos x1 va a multiplicarle a la m. Entonces aquí solamente me va a quedar y2 menos y1. Y ese y2 menos y1 le cambio aquí a la izquierda. Y me queda así, me queda así. Entonces y2 menos y1 es igual a m multiplicado a x2 menos x1. Y, y este y2 menos y1 es delta y este x2 menos x1 es delta x. Y solamente cambiamos, ¿no? Cambiamos. Ya no es y sino f, ya no es x sino c y listo. Ya tengo otra vez esta ecuación. No, por eso aquí ya no tiene el más 32. Ya no tiene, porque ya no estamos hablando de un cambio directo de temperatura, sino un cambio entre variaciones de temperatura. Entonces, la variación en grados Fahrenheit es igual a la variación en grados centígrados multiplicado por 1.8, ¿no? Y aquí tenemos dos valores, ¿no? Para que ustedes hagan la comprobación matemática de cuál de los dos es la respuesta correcta, el 68 o el 36. Cuando ustedes empiecen a hacer las transformaciones, ahí se van a dar cuenta cuál de los dos valores es el correcto. Ya bueno, aquí está el calor, que ya vimos que era la cantidad de energía que fluye entre dos cuerpos y que se miden unidades de energía, calorías, kilocalorías, BTUs. Todas de ellas pueden ser transformadas a joules o a cualquier otra unidad de energía. Para comprender qué mismo es el calor, nosotros tenemos este ejemplito, este ejemplo de aquí. Entonces llenamos una copa con agua y una botella con agua. ¿En dónde hay más agua? Aquí en la botella. En la copa hay menos agua. Calentamos el agua de los dos recipientes, ¿no? Calentamos a 80 grados centígrados. El agua dentro de la botella está a 80 grados centígrados y el agua dentro del vaso también está a 80 grados centígrados. Entonces luego dejamos caer el agua del vaso sobre el hielo y dejamos caer también el agua de la botella sobre el hielo. Listo, ahora la transferencia de calor. La transferencia de calor se realiza de acuerdo a la segunda ley de la termodinámica. El calor va del cuerpo que está a mayor temperatura al que está a menor temperatura, nunca al contrario. Esto nos dice la segunda ley de la termodinámica, más conocida como la ley de la entropía que les decía, ¿no? Y la transferencia de calor se realiza de tres maneras.
por conducción, convección y radiación. Esto ustedes también ya conocen. La conducción, que es esta de acá, la conducción, que se produce, esta conducción se produce entre sólidos, ¿no? Entre sólidos. La convección se produce en los gases y en los líquidos, o sea, en los fluidos. Acá tenemos, en los fluidos. Recuerden, muchachos, que fluidos quiere decir líquidos y gases. Y la radiación se produce en cambio con ausencia de medio, o sea, no es necesario ningún medio, ni siquiera el aire, o sea, puede ocurrir en el espacio, ¿se imagínense en eso, que en la radiación no es necesario que existan cuerpos ni sustancias en contacto. Obviamente es la menos, digamos, no es que sea ineficiente, sino la que menos calor aporta. Y es el medio, bueno, aquí en este gráfico están explicadas las tres formas de transferir el calor. Por conducción, ¿no? Si ven aquí el asa de la olla, esta es una olla con una asa larga, el asa de la olla eh, es sólida, entonces esta persona que está cogiendo del asa va a sentir el calor, ¿no? Claro que el material que se utiliza es uno que transfiera muy poco calor, ¿no? Porque los cuerpos tienen coeficiente de conductividad térmica y en este caso para el asa se utiliza uno que tenga un bajo coeficiente de conductividad térmica, porque si es que ponemos uno que tenga un alto coeficiente de conductividad térmica, no va a soportar, nadie va a soportar coger con la mano. Entonces aquí tenemos un ejemplo de conducción. El calor se conduce por el metal, ¿no? El aporte de calor se recibe en la parte de abajo de la olla, ¿no? Y por conducción sube por acá y llega hasta el asa. Por convección, como les decía, esto ocurre en los líquidos y en los gases. En este caso tenemos un líquido que es agua calentándose acá adentro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Existe un movimiento producido por cambios de densidad en el fluido. Es solamente eso, cambios de densidad. ¿Por qué ocurre eso? Porque acá abajo nosotros tenemos un aporte de calor mayor que hace que suba la temperatura de las moléculas de agua que están abajo, disminuyendo la densidad, ¿no? Como absorben más calor, las moléculas tienen una actividad molecular mayor y se van a expandir, ¿no? Pero la masa no cambia, solamente cambia el volumen. Por lo tanto, la densidad baja. Como baja la densidad, empiezan a subir. Bueno, normalmente suben por el centro, ¿no? Suben por el centro. ¿Y qué va a pasar acá arriba? Acá arriba se van a enfriar porque la atmósfera se encuentra a menor temperatura. La atmósfera se encuentra a menor temperatura y aquí se produce otro fenómeno de convección, ¿no? Con la atmósfera, en cambio. El aire que está aquí en contacto con el agua está más caliente y sube, y en su lugar viene aire más frío. Y así se sigue llevando el calor del agua. Como se lleva el agua baja la temperatura, sube la densidad y nuevamente va a bajar. Y esto empieza a moverse así en el agua, pero en el aire también hay un movimiento que nosotros no vemos, ¿no? Hay un movimiento acá en cambio. Y, y bueno, también existe contacto, miren, existe contacto de las llamas con la olla, ¿no es cierto? Las llamas se encuentran a cierta temperatura y esa temperatura va a ser transmitida, el calor, perdón, que produce las llamas va a ser transmitido acá a la olla. Mientras que, por otro lado, como se encuentra la llama a una temperatura mayor a 0 °C, ¿no? Y a una temperatura para poderse ver, a una temperatura mayor a 1800 °C, emite ondas electromagnéticas. Y por eso nosotros vemos las llamas de un color, ¿no? Porque está a una temperatura en la cual emite ondas electromagnéticas correspondientes a la luz visible. Y esas ondas electromagnéticas también le van a llegar a la olla y van a salir en todas direcciones. ¿Y qué función con respecto a la transferencia de calor van a, van a hacer estas ondas electromagnéticas? Pues eso, transmitir el calor. Entonces, este es el mecanismo por el cual el Sol calienta al planeta. ¿Cómo hace el Sol para calentar al planeta? ¿Está en contacto con el planeta Tierra? No está en contacto. Entre el planeta Tierra y el Sol solo hay vacío, no hay absolutamente nada más que vacío, el vacío. Entonces, las ondas electromagnéticas son las únicas ondas capaces de transmitirse en el vacío, ¿no? Y esas ondas electromagnéticas que se generan en gran cantidad, imagínense, es una cantidad inmensa
ondas electromagnéticas que se generan en el Sol, y una pequeña parte llega al planeta Tierra, lo suficiente como para calentar y generar eh, toda la vida, ¿no? Toda la vida en el planeta, imagínense todo el movimiento que se genera en el planeta, el viento, por ejemplo, los ciclos del agua, todo es generado gracias al Sol. Entonces, la única manera de que el planeta se caliente es a través de estas ondas electromagnéticas que llegan, inciden sobre la Tierra, sobre el planeta Tierra y sobre todas las sustancias que se encuentran sobre el planeta Tierra, inciden eh, y los cuerpos en mayor o menor cantidad absorben esas ondas electromagnéticas produciendo calor, ¿no? ¿Se acuerdan esos soles infernales a las 2 de la tarde? ¿No? Los días que tocaba ir a la Politécnica, 2 de la tarde, un sol fuertísimo que no se soportaba. Miren eso, ¿por qué se formaba? Es por radiación, ¿no? Las ondas electromagnéticas que salen del sol acá y llegan a la Tierra. Entonces, radiación sería la forma de transferir calor eh, a través de las ondas electromagnéticas. Ya, bueno, ya vimos esto de conducción, eh, hay un coeficiente de transferencia de calor, coeficiente de conductividad térmica, ¿no? Que es K, aquí dice factor de proporcionalidad conducido por la conductividad térmica del material, ¿ya? Esta es la ecuación, Q es de calor, es la cantidad de calor que se puede transmitir por medio de la conducción, que es igual a este coeficiente de conductividad térmica. Este es el área del cuerpo, mientras más área hay mayor transferencia de calor, mientras menos área, menor transferencia de calor. Este es el cambio de temperatura y dividido para la longitud. Mientras más sea la longitud, es menor el calor que se transmite. Mientras más cortita la longitud, más calor se transmite. Ahí tenemos valores de conductividad. Ya sabemos, ¿no?, que los metales tienen mayor conductividad. Por ejemplo, uno de los mayores, de los metales de mayor conductividad, el aluminio, y aquí el cobre. El cobre le gana, ¿no? El cobre le gana para la conductividad térmica. Pero aquí el cobre es más caro, por eso se utiliza menos. El aluminio cuesta menos, ¿no? Y se utiliza más, en cambio, para hacer disipadores de temperatura, se utiliza el aluminio, porque es más económico, más económico. En cambio, el cobre es mejor y sí se utiliza, pero cuando nosotros no tenemos el espacio suficiente eh, y, y queremos ser más efectivos en la transferencia de calor, ahí utilizamos cobre, o sea, queremos transferir más calor, pero se utiliza poco más, se utiliza el aluminio. Los fundamentos de conducción, ya les hice toda la explicación, entonces aquí, ah, ah, bueno, aquí tenemos cómo se genera calor adentro de un motor eléctrico. Este es el termograma de un motor eléctrico. Entonces la temperatura se genera en el interior del motor y sale a la superficie. ¿Cómo sale a la superficie? Por medio de conducción, ¿no? Que los elementos están en contacto, ¿no? Y salen desde el interior del motor hacia afuera del motor. Ahora aquí el color blanco es el de mayor temperatura. Aquí nosotros tenemos una escala que nos dice a qué temperatura se encuentran los diferentes colores. 15 grados centígrados, este color de aquí fucsia, mientras que el color rojo está a 45 y ya el blanco está a 49 grados, me dice este termograma. Entonces, estas zonas de aquí blancas es donde mayor temperatura hay, ¿no? Y justo corresponden a la zona en donde hay un rodamiento, mire. Acá adentro hay un rodamiento. Bueno, aquí tenemos los graseros para lubricar ese rodamiento. Entonces es un rodamiento abierto que podemos lubricar. Entonces ese incremento de temperatura puede deberse a algunas cosas, ¿no? Em, que ya vamos a ver más adelante. Sin embargo, en este punto es importante notar de que la, la temperatura llega hasta la superficie de los cuerpos, en este caso por conducción, ¿no? Pero se acuerdan que la longitud es algo importante. Desde la fuente de calor, la longitud es algo importante porque mientras mayor sea la longitud, menor es el calor que va a llegar a la superficie. Entonces, la temperatura de la superficie también va a ser menor que la superficie del interior.
Entonces, se considera de manera general, a menos que tengamos medidas, digamos que en promedio, el interior de los objetos, de las máquinas, lo que sea, el interior está a 20 grados centígrados menos que la superficie. Entonces, si nosotros medimos aquí y nos da un valor de temperatura 49, adentro podría estar a unos 70 grados centígrados. Entonces, que es mucho más de lo que la cámara me va a indicar, ¿no? Entonces, eso tenemos que considerar, ya que 70 grados centígrados es mucho más que 50 grados centígrados. Entonces, yo podría decir, este problema no está a 50 grados centígrados o a 49,4 grados centígrados. El problema está a una temperatura mayor porque el interior debe tener una mayor temperatura. Ya, bueno, vamos a ver la convección que ya vimos que se da en líquidos y todo eso. Esto es igual a la misma explicación del agua de la olla acá. Esta parte de aquí, muchachos. Aquí nosotros tenemos unos conductores que salen de un contactor. ¿En dónde? En donde el color me va a decir la temperatura. Aquí no tenemos la escala, pero sí podemos hacer la misma analogía, en el sentido que el color blanco indica la zona de mayor temperatura, que es este de aquí, ¿no? El color blanco, aquí tenemos mayor temperatura. Entonces, este cable de aquí está a la misma temperatura porque vemos que está del mismo color. Este cable de aquí también está del mismo color. Miren lo que ocurre. Aquí se ve claro, no sé si ustedes pueden apreciar de que esta zona de aquí está medio rojiza. Entonces, esta linita de aquí un poquito rojiza es el reflejo del cable de acá. Y fíjense en que esto es un termograma, o sea, el cable no es que se ve de colores. ¿Qué es lo que pasa? Es que el calor de aquí, el color de aquí, como emiten ondas electromagnéticas, ¿no es cierto? Estas ondas que no son visibles para nosotros, las ondas electromagnéticas, no son visibles para nosotros. Supongamos una temperatura qué sé yo, unos 340 grados Kelvin, 340 grados Kelvin. ¿Ya? Que aquí estemos con 340 grados Kelvin. Necesitamos 1800 para que emita luz propia, ¿no? Entonces estamos en un valor de temperatura en que se emiten ondas infrarrojas que no son visibles para nosotros, o sea, ondas que están por debajo del color rojo, nomás quiere decir infrarrojas, que son invisibles para nosotros, pero igual son ondas electromagnéticas iguales a las de la luz, pero que nuestros ojos no pueden ver, es la única diferencia. Entonces estas ondas llegan acá y se reflejan, vean, en el cable, se reflejan, ¿no? Y estas son recogidas por la cámara termográfica y la cámara termográfica les da un color para que nosotros le familiaricemos, ¿no? Y veamos como una imagen. Exactamente una imagen no es, ¿no? Lo que es una distribución de temperatura. Es como que nosotros aquí tuviéramos una matriz de temperaturas. Ya vamos a ver más adelante cómo mismo es esa matriz, ¿no? Pero no se confundan, esta no es una imagen real, ¿no? No es una imagen real, es una imagen generada a través de darle color a diferentes valores de temperatura. Entonces, como ustedes saben, las imágenes están formadas de píxeles. Entonces, es como que a cada píxel le di un color en función de la temperatura a la que se encuentra, nada más. Entonces, esta linita de aquí, media rojiza, es porque la cámara indica que está a una temperatura mayor que el resto del cable, pero eso no es verdad. Lo que estamos aquí viendo es cómo el calor se está reflejando. El calor de este cable de aquí se está reflejando sobre el de acá. ¿Sí ven? Para que vean que lo que ocurre con la luz visible también ocurre con el resto de ondas electromagnéticas. ¿Por qué? Porque son ondas electromagnéticas todas. No es que las ondas electromagnéticas infrarrojas se comportan diferente, no. Los materiales son los que tienen diferentes propiedades en función de la superficie. Las ondas electromagnéticas no, son ondas electromagnéticas todas y hacen lo que una onda electromagnética hace. Todas, absolutamente todas. El cable se calienta por conducción, ¿no? Eso quiere decir que si ven que aquí es la parte más blanquita, aquí es la fuente de calor. Pero ¿qué pasa? Que el cable, como es cobre, ¿se acuerdan que el cobre tiene una alta conductividad térmica? Entonces el cobre debería, con el tiempo, ¿qué debería hacer? Estar a la misma temperatura a lo largo de todo el conductor, ¿no?
yo sé que por conducción, a medida que nos alejamos, va a haber menos calor, ¿no es cierto?, que se transmite. Pero ¿qué es lo que pasa si nosotros dejamos el tiempo suficiente? Esta temperatura de aquí sí que se va a transmitir de igual manera a lo largo de todo el conductor. Entonces aquí dice, ¿por qué disminuye la temperatura al alejarse de la falla? Y aquí está la clave, ¿no? Dice, el cable caliente se encuentra sumergido en un fluido. Esa es la clave, muchachos. Que este cable de aquí, o sea, todo esto se encuentra dentro de un fluido. Entonces, ¿qué pasa si está dentro de un fluido? Que se va a empezar a generar convección. O sea, las moléculas del fluido que están aquí se calientan y suben. Las que están aquí se calientan y suben. Las que están aquí se calientan y suben. Y así es como que si ustedes por zonas, ¿no? Hay convección aquí, hay otra zona de convección, hay otra zona de convección, acá hay otra zona de convección, y así a lo largo de todo el cable, ¿no? Acá hay otra zona de convección, acá hay otra zona de convección, ¿no? Y acá hay otra zona de convección. Pero ¿qué es lo que sucede? Como aquí tenemos que es la fuente de calor, ¿no? Esta es la fuente de calor, esta es la fuente de calor. Aquí se está generando la temperatura, y a pesar de que hay convección, la temperatura sigue siendo elevada con respecto al resto. En la zona de acá, por ejemplo, aquí le llega temperatura desde el origen, o sea, desde la fuente, desde este punto la temperatura viene por acá, viene por acá, viene por acá, viene por acá y llega hasta acá. Ahora aquí hay una transferencia de calor, ¿no? Que hace que la temperatura disminuya, ¿no? Aquí hace que la temperatura disminuya. Pero la convección acá es igual que la convección acá, igual que la convección acá, igual que la convección acá. ¿Cuál es la diferencia? De que la temperatura, digamos que el calor, no la temperatura, perdón, el calor se va a demorar más tiempo en llegar acá, mucho más tiempo en llegar acá. Entonces, a medida que nos alejamos del cable, la temperatura se demora, el calor, perdón, se demora más en llegar a estos puntos que están más alejados de la fuente de calor. Pero como la convección es la misma cantidad de calor se lleva en todos los casos, porque la convección es la misma, ¿no? La transferencia de calor por convección es la misma. Lo que pasa es que a distancias más alejadas llega menos calor de la fuente de calor, por lo tanto, el, el efecto de conducción que se dé en los sólidos se ve superado por la convección y la temperatura baja a medida que nos alejamos de la fuente de calor. No sé si esta última explicación está clara porque esto, justamente lo que les estoy explicando, nos permite identificar las fuentes de calor en cualquier termograma. Si no fuera por la convección, yo viera todo el cable a la misma temperatura y yo no pudiera distinguir la fuente de calor, que es de este punto de aquí. Entonces, este fenómeno físico que les acabo de explicar es fundamental comprender para saber por qué yo puedo identificar cuál es la fuente de calor. Cuando hagamos termografía, lo que nos va a interesar a nosotros es saber cuál es la fuente de calor, ¿no? Como vimos en el ejemplo del motor eléctrico, acá. Aquí a mí me interesa saber cuál es la fuente del calor, ¿no? Saber de que esta zona de aquí es la que está a mayor temperatura, ¿no? Y las otras zonas están a menor temperatura. Porque si es que todo estuviera a la misma temperatura, que eso debe ocurrir con la conducción todo debe estar a la misma temperatura, yo no pudiera identificar que aquí tenemos nosotros eh, la, el- la principal fuente de calor que está en esta zona de acá. Entonces, la convección nos ayuda a identificar cuál es la fuente de calor, ¿no? Y aquí tenemos la radiación que ya les expliqué, ¿no? Que a la Tierra nos llegan las ondas electromagnéticas que salen del Sol. Y como ya saben, todo lo que ocurre aquí, lo que más llega son ondas de luz visible, porque eso emite el Sol en mayor cantidad. Y nuestros ojos evolucionaron de acuerdo a eso, ¿no? Se fuera maravilloso que nuestros ojos fueran capaces de ver un mayor rango en las ultravioletas y también en el infrarrojo, o sea, que pudiéramos ver, no sé. Es decir, que los ojos son los que le dan, en conjunto con nuestro cerebro, los que le dan color a la naturaleza, como les dije, le da color a la vida, ¿no? Entonces, esta línea de aquí es una barrera para nuestros ojos, no para la naturaleza, y eso quiero que entiendan ustedes, ¿no? Que esta línea de aquí representa una barrera para los ojos humanos,
que nos dice que debajo de esta línea llegamos a la luz infrarroja y no podemos ver, pero estas ondas existen y se comportan igual que la luz visible, o sea, son las mismas ondas, miren, son las mismas ondas, tienen el mismo comportamiento. Lo que limita aquí es una característica de nuestros ojos, de los ojos humanos, para poderles separar. Unas están dentro de la luz visible y otras están dentro de la luz que ya no se puede ver, ¿no? Y lo mismo ocurre con las ultravioletas, es la misma historia, ¿no? Y como ya saben ustedes también, gracias a la capa de ozono, estas ondas quedan atrapadas, formando un efecto invernadero, que ustedes ya saben eso, que hace que el planeta tenga una temperatura más o menos estable, más o menos constante. O si no, la cara que está dando al sol tuviera una temperatura mucho mayor y la cara que está dando la espalda al sol tuviera una temperatura muy baja, ¿no? Demasiado baja. Y así la vida no sería posible. La atmósfera con su capa de ozono y el efecto invernadero hace que la vida sea posible. Claro que este efecto invernadero, cuando exagera, se vuelve en contra del mismo planeta, ¿no? Y eso está ocurriendo, ustedes han escuchado eso, que la capa de ozono disminuye por una parte y por otra parte los gases de efecto invernadero empiezan a aumentar, aumentando la temperatura global del planeta. Eso es contraproducente. Bueno, esto no les voy a dejar como pregunta suelta, les voy a decir el nombre de este fluido. El nombre de este fluido en el que se encuentran estos elementos se llama aire. El día de hoy nos toca ver sobre la operación de los equipos para la termografía infrarroja. Entonces, lo primero que vamos a hacer es revisar de manera general el funcionamiento de estas cámaras termográficas. Entonces, muchachos, lo que está en esta diapositiva es un diagrama de lo que sucede en las cámaras termográficas. Consideren que la cámara termográfica únicamente va desde aquí hasta acá nada más. Aquí esta mano, para este ejemplo, la mano va a ser la fuente de las ondas infrarrojas. Entonces, como vimos en las clases anteriores, nuestra mano, ¿no? La piel humana, puede emitir ondas infrarrojas en función de la temperatura a la que se encuentran, ¿no? Pero otro porcentaje de las ondas infrarrojas que salen de la mano se deben a... Ya. Otro porcentaje de las ondas infrarrojas que salen de la mano pueden deberse a otras fuentes de calor, o sea, cualquier fuente, ¿no? Inclusive las que estén a menor temperatura de la mano. Estas fuentes pueden emitir ondas infrarrojas y un porcentaje se van a reflejar en la mano, ¿no? Entonces, luego estas ondas infrarrojas van a viajar por la atmósfera. Las ondas infrarrojas son transmitidas por la atmósfera casi sin interactuar, ¿no? Entonces se transmiten, viajan por la atmósfera hasta llegar al lente de la cámara termográfica. Entonces aquí tenemos, digamos que podría ser ya aquí va a empezar la cámara termográfica en el lente. Estos lentes de aquí suelen ser fabricados de germanio, ¿no? El germanio es un material que deja pasar las ondas infrarrojas, aunque la luz visible no deja pasar. Entonces vienen las ondas infrarrojas y aquí tenemos un filtro. Este filtro va a dejar pasar ciertos rangos de frecuencias de las ondas de las ondas infrarrojas. Eso quiere decir que desde un valor determinado ya no va a dejar pasar ni hacia arriba ni hacia abajo, ¿no? ¿Por qué es necesario tener aquí un filtro? Por el microvolómetro, que es el sensor que tenemos aquí nosotros. Y este sensor emite señales eléctricas en función de la intensidad de ondas infrarrojas que le llega. Entonces, pero si es que esa intensidad de ondas sobrepasa un cierto valor de frecuencias, podría quemarse el detector. Entonces, para poder proteger el detector es necesario tener este filtro de ondas infrarrojas. Luego, las señales eléctricas que son producidas por el detector suelen ser procesadas, ¿no? Entonces, eh, aquí representamos la etapa de procesamiento de las señales. Procesamos las señales hasta obtener un termograma. Entonces, miren muchachos, aquí está un termograma de la mano que inspeccionamos al inicio, ¿no? Entonces, esas son las etapas
de cómo funciona una cámara termográfica, ¿no? Entonces, esta descripción que les acabo de hacer, ustedes van a encontrar desglosada aquí, ¿no? En estos pasos, paso uno, el paso 2, el paso 3, el paso 4, en estos pasos está desglosado lo que yo les acabé de explicar. Entonces, aquí como información complementaria tenemos información sobre los lentes. Entonces, aquí podemos observar de que, como les dije al inicio, el material que utilizamos para la fabricación de los lentes es del germanio, ¿no? Que dejan pasar una cierta cantidad, mejor dicho, dejan pasar las ondas infrarrojas, pero no dejan pasar la luz visible, no dejan pasar algunos tipos de ondas. Ahora, no es el único material que se utiliza para hacer lentes. Existen algunas variaciones de materiales para hacer estos lentes. Entonces, estos materiales tienen acá, ¿no? Aquí parece que no se ve muy bien, pero aquí está el fluoruro de calcio. No se ve muy bien. Voy a tratar de conseguirme alguna imagen más clara, pero aquí lo único que quise darles a conocer es de que existen algunos materiales, y estos materiales van a dejar pasar las ondas infrarrojas en mayor o menor grado en función de la frecuencia. Entonces, dependiendo de la frecuencia que yo necesite capturar, y esta a su vez va a depender de la temperatura que yo quiera monitorear, será recomendable utilizar uno u otro material en la fabricación de los lentes, ¿no? Pero el material más utilizado de manera general es el germanio. Ya, aquí hay un gráfico de la rata de transmisión de estos materiales. Los materiales que se han evaluado están acá, ¿no? Fluoruro de calcio, zafiro, polímeros. Estos son uno de los materiales que más se están utilizando en la actualidad, los polímeros para hacer los lentes, el germanio y el fluoruro de bario. Entonces, aquí está, miren, la longitud de las ondas en micrómetros, ¿no? Y esta es la transmitividad. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos en el primero que es el fluoruro de calcio, tenemos acá, y corresponde a esta línea de aquí. Entonces, acá arriba, en este valor de acá, existe una buena transmitividad, ¿no? Mientras que si la longitud de onda empieza a tener valores desde 8 en adelante, ya no transmite esas ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas con longitudes de onda mayores a 8 micrómetros ya no son transmitidas ya por el fluoruro de calcio. Y así podemos nosotros analizar, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos el germanio. El germanio corresponde a esta línea café. Entonces, aquí podemos ver que el germanio tiene un rango bastante grande, ¿no? Entonces, deja transmitir todo este grupo de ondas hasta acá, hasta las que, digamos que a partir de los 11 micrómetros en adelante ya no transmite. Y aquí tenemos el que tiene el mayor de los rangos en este grupo de materiales que tenemos nosotros aquí, ¿no? Es del selenuro de zinc, que, que es de este café claro. ¿Ya? Verán, vamos a revisar algunos mitos con respecto a la termografía. El primero dice, las cámaras infrarrojas pueden ser utilizadas para observar por debajo de la superficie de los objetos. Entonces aquí tienen, muchachos, ustedes una imagen, ¿no? Que indica a dos personas que están con una cámara termográfica, ¿no? Monitoreando esta casa, ¿no? Y dentro de esta casa hay una persona. Entonces, ¿será posible ver con las cámaras termográficas del interior de las casas? Y esta pregunta les hago porque gracias a las películas se ha popularizado muchísimo la utilización por parte de los policías, por parte de los comandos especiales, por parte de los militares, la utilización de cámaras termográficas para poder ver en el interior del edificio. Yo me recuerdo más de una vez, inclusive he visto películas, me llamó la atención porque
en una de ellas inclusive eh, se ve la marca de las cámaras, ¿no? Y la última que vi esto es en la última película de Rápidos y Furiosos. En la última película de Rápidos y Furiosos utilizan una cámara termográfica para ver dentro de unos cuartos, ¿no? Y es muy común en las películas ver cómo utilizan las cámaras termográficas para saber cuántas personas hay adentro de una habitación. Entonces, muchachos, eso no es posible, ¿no? Con termografía. Yo les acabé de decir de que hay ciertos materiales que dejan pasar las ondas infrarrojas, ¿no? Y recuerden de que la visión se produce gracias a que las ondas electromagnéticas se reflejan, ¿no? O al menos las ondas electromagnéticas deben llegar a la cámara. Entonces, si nosotros tenemos a una persona acá adentro de esta casa, esta persona va a emitir ondas electromagnéticas, ¿no? Pero no van a poder traspasar esas ondas electromagnéticas las paredes. Miren, muchachos, acá están los materiales, ¿cierto? Estos de aquí, los de la tabla, y acá los de este gráfico. Y aquí tenemos 6 tipos de materiales que transmiten las ondas electromagnéticas, y no es que transmiten todas las ondas infrarrojas, perdón, no es que transmiten todas las ondas infrarrojas, sino ciertas longitudes de onda nada más pueden transmitir estos materiales. Entonces, en esta lista yo no veo ni la madera, ni el cemento, ni los ladrillos, ninguno de ellos aparece en esta lista. Entonces, eh, ni las paredes, ni la madera puede transmitir las ondas electromagnéticas. Por lo tanto, no podemos observar nosotros en el interior de los edificios, en el interior de las habitaciones, utilizando cámaras termográficas. Eso no es verdad. Eh, hay otras ondas que pueden traspasar estos materiales, ¿no? Pero estas ondas son los rayos X, los rayos gamma. Ellos sí que pueden traspasar estos materiales con mayor o menor dificultad, ¿no? Mejor dicho, con facilidad o con dificultad, pero pueden de alguna manera traspasar ciertos materiales, los rayos X y los rayos gamma. Entonces, para poder ver el interior de una habitación no necesitamos una cámara termográfica, sino una cámara de rayos X. Entonces, esto es falso, ¿no? Dice, todos los materiales se pueden medir fácilmente con una cámara termográfica. No se pueden medir todos los materiales fácilmente. En las clases anteriores yo les decía que eh, para poder medir con facilidad la temperatura de los materiales a través de la cámara termográfica o a través de los pirómetros, que utilizan la misma tecnología, pero con ciertas limitaciones, los pirómetros. Ahí nosotros veíamos de que cuando se trataba de metales, ¿no? Los metales emitían ondas electromagnéticas con una intensidad menor a lo que lo haría un cuerpo negro que está a la misma temperatura. Entonces, los metales siempre los metales eh, se van a ver a menor temperatura que, lo que en realidad se encuentran cuando nosotros hacemos termografía. Y un ejemplo es este de aquí, ¿no? Aquí nosotros tenemos un recipiente metálico, que se encuentra a cierta temperatura, ¿no? Entonces, en el centro de este recipiente, bueno, casi en el centro, ¿no? Casi en el centro de este recipiente, se ha colocado una cinta de alta emisividad, ¿no? Así se le conoce a los materiales que tienen un comportamiento similar a la de los cuerpos negros, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que esta cinta, no solo este pedacito de cinta, va a emitir ondas electromagnéticas en función a la temperatura a la que se encuentra. El resto es metal, ¿no? Y nosotros podríamos estar capturando del metal las ondas electromagnéticas que provienen de la temperatura a la que se encuentran y las ondas electromagnéticas que se están reflejando de otros cuerpos. Inclusive eh, podemos nosotros capturar reflejos nuestros mismos. Entonces, miren, ¿cuál es la temperatura que nos marca aquí en este recipiente? Nos marca 74,3. ¿Y cuál es la temperatura de la cinta aislante? Nos marca 163. Entonces, este material de aquí, de alta emisividad, es type común y corriente. ¿Qué sucederá si yo coloco la cinta adhesiva sobre esta superficie? Eh,
Por la segunda ley de la termodinámica se va a producir la transferencia de calor y luego vamos a alcanzar el equilibrio térmico. Entonces, esta cinta va a encontrarse a la misma temperatura que el recipiente que está aquí. Eh, los dos materiales deberían verse a la misma temperatura, pero vemos que la cinta tiene mayor temperatura y el recipiente tiene menor temperatura. Entonces, la temperatura que nos está dando el recipiente es falsa. El recipiente no tiene esta temperatura de 74,3, no tiene. La temperatura real es más cercana a este valor, 163,1. Esta es la temperatura del recipiente, 163,1. Entonces, como ustedes pueden notar, aquí hay una diferencia de casi el doble, ¿no? Casi el doble. La cámara termográfica sensa que se encuentra a 74,3 cuando en realidad está a más del doble de temperatura. Se encuentra a 163,1 grados Fahrenheit. Entonces, estos son los problemas que yo puedo tener cuando estoy haciendo termografía infrarroja. Los metales es el principal enemigo de la termografía. Ya. Otro, otro de los mitos que existe está relacionado con los colores, ¿no? Si bien es preferible utilizar el color negro por el tema de la emisividad mejor dicho, los colores es una característica que no depende, digamos que no es una característica que depende del material propiamente, sino es una característica de nuestros ojos, o sea, los ojos humanos son los que ven a colores. Eso les estaba explicando, que nosotros las personas somos los que vemos los distintos colores, ¿no? Ahora, esto sí se debe a un efecto físico, ¿no? Depende de qué longitudes de onda de la luz visible son absorbidas y qué longitudes de onda de la luz visible se reflejan. Ahora, cuando nosotros eh, nos, nos fijamos en las ondas infrarrojas, que es igual a la luz visible, pero tiene diferente longitud de onda, ¿no? Cuando hablamos de ondas infrarrojas, las ondas infrarrojas van a hacer lo mismo, ¿no? Un porcentaje se van, un porce- ciertos rangos de ondas se van a absorber, ciertos rangos de ondas se van a reflejar, ¿no? Pero en términos generales, eh, la luz visible es la que mayormente produce este efecto de reflejarse o absorberse en ciertos valores de longitudes de onda. Entonces, en cuanto a la luz infrarroja, ya no sucede tanto así. Exactamente nosotros no podemos saber con exactitud porque no podemos observar las ondas infrarrojas directamente. Entonces, eh, lo que nosotros sí podemos experimentar es de que la temperatura que provienen de los objetos de color es la misma. Entonces, aquí nosotros tenemos un objeto, ¿no? Aquí tenemos un objeto en donde se le ha pegado figuras geométricas ¿cómo se llama este papel brillante, ¿no? Entonces, este es papel brillante. Y este papel brillante tiene diferentes colores y diferentes formas. Y acá ustedes tienen el termograma, entonces la temperatura del cuadrado, del triángulo, del círculo y de la estrella es la misma, ¿sí ven? No se ve una más caliente que otra. Entonces, antes de tomar el termograma, se ha esperado un momentito para que estos elementos alcancen el equilibrio térmico. Y luego del termograma, nosotros observamos esto de que en realidad los cuerpos se encuentran a la misma temperatura. Entonces, eso nos dice que el color no determina en realidad, no genera un problema para la termografía infrarroja y que más bien es las otras características superficiales las que pueden generar problemas. Y reitero de que las superficies que nos van a dar problemas son los metales, ¿no? Ustedes saben de que existen colores que tienen metales. En el caso de que nosotros utilizamos esas pinturas con metales, ahí sí que nos van a dar problemas los colores. Caso contrario, no. Aquí el problema, repito, son los metales. Por el problema de la emisividad que puede hacernos equivocar porque los metales hacen que las cámaras termográficas nos den mediciones
más bajas a las que en realidad se encuentran. En cuanto a hacer termografía en el día o en la noche, nosotros podemos hacer en interiores tranquilamente termografía a cualquier hora del día, ¿no? Y digo en interiores porque los enemigos de la termografía también son las condiciones ambientales. Entonces, por ejemplo, la lluvia impide hacer termografía, la velocidad del viento nos impide hacer termografía. La fuerte incidencia solar también es uno de los factores que debemos cuidarnos, ¿no? Influyen en los valores de temperatura que nosotros podemos tomar. No porque afectan a la medición directamente, sino porque la fuerte incidencia solar hace que los objetos aumenten la temperatura. Por eso, entonces, pero de ahí, muchachos, nosotros en interiores o en exteriores, si es que no existen estos problemas ambientales, yo no tengo ningún problema, ¿no? Y yo voy a obtener los mismos resultados si es que los termogramas les saco en el día o en la noche, o prendida la luz o apagada la luz, ¿no? Que ese es el caso de este termograma de aquí, porque la luz visible no incide realmente sobre las ondas electromagnéticas que se producen en función de la temperatura en la que se encuentran los cuerpos. Miren, aquí tenemos un termograma sacado aquí está con las luces apagadas, con oscuridad, en oscuridad, y aquí en cambio se han prendido las luces, pero podemos ver que prácticamente es similar, ¿no? Es igual, por no decir es igual. Con respecto a las tecnologías, las cámaras termográficas tienen algunos parámetros que se deben controlar. Y en función de los parámetros, las cámaras van a costar más o menos. Entonces, uno de los parámetros principales es la resolución de los termogramas. Entonces, los termogramas, como les dije en el primer día de clases, son matrices termométricas. ¿Qué son matrices termométricas? Es una matriz de información nada más, que está compuesta por píxeles y cada píxel me da dos datos. Cada píxel del termograma me tiene que dar dos datos. En primer lugar, la temperatura de ese píxel y en segundo lugar, la ubicación del píxel dentro del termograma. Entonces, esos dos datos tienen que darme cada píxel de los termogramas. Entonces, y a eso le conocemos como resolución. Y es el primer dato que nosotros tenemos en esas tres cámaras termográficas que estamos observando. Aquí está la resolución, dice 160 por 120. Entonces, estamos hablando de que de manera horizontal, el primer dato se refiere al eje horizontal. De manera horizontal yo tengo 160 píxeles y de manera horizontal yo voy a obtener termogramas con 120 píxeles. Entonces la segunda cámara tiene una mayor resolución. Si pueden ver, esta resolución es alta, ¿no? Hay cámaras que tienen mucha mejor resolución que estas, pero como ya les dije, esas ya son vigiladas por la Armada de Estados Unidos y no es de exagerar, ¿no? Porque tener cámaras termográficas pueden generar ventajas competitivas para las personas que tienen estas cámaras, porque uno de los principios fundamentales en la guerra es ver sin ser visto, ¿no? Y los que tienen cámaras termográficas pueden hacer eso, ver sin ser vistos. Entonces, eh, al hablar de inspecciones termográficas, justamente esta resolución de aquí de 640 por 480 es una de las resoluciones más altas que existen comúnmente para hacer termografía, ¿no? Aquí tenemos una intermedia en cuanto a la resolución, ¿no? Y ahora lo que tenemos aquí también son los rangos de temperatura. Aquí el rango que yo puedo censar con mi cámara, ya vimos que esto va a depender del microvolómetro y también del filtro que yo tenga en la cámara. Entonces tenemos aquí desde menos 10 grados centígrados hasta 250. Esta de acá en cambio tiene desde menos 20 hasta 100 y esta desde menos 20 a 250. Este valor de aquí es la que más se repite en las cámaras. Es más, es como que fuera una referencia que las cámaras termográficas puedan hacer mediciones dentro de este rango, desde menos 20 grados centígrados hasta 250 grados centígrados, ¿no? Luego tenemos otras cosas como las resoluciones, etcétera, ¿no? Pero con
estos datos nosotros ya podemos ya hacer las comparaciones rápidas para la selección. Entonces, ¿cuál es la cámara más costosa de todas? Esta de aquí es la cámara más costosa de todas, con $22,000, ¿no? Entonces, si yo necesito una alta resolución, esta sería la opción porque es la que tiene la mayor resolución. Sin embargo, vean muchachos, si es que yo necesito que los termogramas cubran valores de temperatura de 200 grados centígrados, ya no me sirve esta cámara. Entonces, por más cara que sea, eh, ese parámetro, eh, ese parámetro impide que me pueda servir esta cámara, ¿no? Entonces, no solamente el precio es una referencia, todas las características en su totalidad son las referencias para saber qué cámara termográfica me va a servir para mi aplicación. Como les decía, la mayoría de cámaras en la actualidad tienen este rango de temperatura, desde -20 hasta +250. De las calibraciones. Mira, las cámaras termográficas son equipos que se utilizan para hacer diagnóstico técnico. ¿En qué se basa el diagnóstico técnico? En que las actividades de mantenimiento preventivo tienen que realizarse en el momento en que requiera la máquina, ¿no? Porque yo hago un monitoreo del estado. Entonces, digamos que yo estoy monitoreando un rodamiento o una banda, que la banda sí es factible intercambiar. Entonces, estoy realizando monitoreo de la condición de una banda. ¿Cuándo cambio la banda? Cambio la banda cuando yo, de acuerdo a las inspecciones, encuentre de que la banda tiene que ser cambiada porque ya ha alcanzado un nivel avanzado de deterioro. Ahí le cambio la banda. Entonces, justamente en este tema de calibración de los equipos de termografía, que comúnmente se hace es calibrarle los valores de temperatura del, de los objetos, o sea, estoy teniendo demasiado error en las mediciones de temperatura. Puede ser que la temperatura real de un objeto sea 20 grados y la cámara me está dando 15 grados, eso por ejemplo. Entonces, los fabricantes de equipos, ¿no? Yo les he escuchado que dicen que cada 2 años hay que calibrar la cámara, entonces nosotros podríamos ese datito, tenerle como referencia, ¿no? Decir, sí, 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 así debe ser y obligarnos nosotros mismos a que cada 2 años mandemos la cámara termográfica a calibrar. Entonces, mandar a calibrar una cámara termográfica sería unos $2,000, ¿no? Des en cuenta que no, aquí no importa cuánto cueste la cámara, porque la calibración depende de otros aspectos. Entonces, supongamos que la cámara nos $3,000, pero la calibración cuesta $2,000, casi el costo de toda la cámara. Entonces, ¿cuándo se justifica hacer calibraciones? No vamos a mandar cada 2 años. ¿Cuándo se justifica hacer calibraciones? Cuando nosotros a través de observaciones veamos de que la cámara termográfica me está arrojando un valor que no corresponde. ¿Y cómo sabemos eso? Fácil, le sacamos un termograma, un objeto conocido, de temperatura conocida y listo. Comparo la temperatura del objeto porque se debe conocer la temperatura del objeto. Y para saber la temperatura del objeto yo podría utilizar una termocupla o un termopar, ¿no? De contacto. Utilizo estos instrumentos y mido la temperatura y comparo con la temperatura que me arrojó la cámara termográfica. Si es que no existe ninguna diferencia, estamos bien, pero si existe alguna diferencia, ya necesitamos calibración. Y para poder escoger un objeto, lo recomendable, el Instituto de Termografía que está en Estados Unidos, que es uno de los institutos reconocidos a nivel internacional en temas de termografía, ¿no? Establece estos procedimientos, dice que en primer lugar que el objeto que se tiene que utilizar es el agua. Entonces, aquí dice que debemos conocer la temperatura exacta del agua, entonces es fácil utilizar un termoparo, una termocupla y meterle en el agua y sabemos la temperatura del agua. Dice aquí que la superficie del agua sea grande, ¿no? Eso tenemos que hacer también, ¿no? Dice aquí que la iluminación y otras fuentes de calor impacten mínimamente, entonces tenemos que hacer un área en donde eh, exista eh, pocas fuentes de calor, ¿no? A veces hasta los focos podrían ser fuentes de calor, hay que cuidarse de eso. Una computadora es ser fuente de calor.
sobre todo de que estas fuentes de calor no incidan directamente sobre la superficie que estamos midiendo, ¿no? Y dice que use contacto trazable termométrico para garantizar la espera de lecturas. Entonces, que tengamos un sistema de control de las lecturas que sean registradas, eso quiere decir trazables, ¿no? Que se registren de tal manera que yo en algún momento pueda saber que me ayude en realidad a saber cuándo yo ya no estoy midiendo la temperatura real de los objetos. El primer paso en termografía es enfocar la cámara. Entonces, pero no todas las cámaras se deben enfocar. Hay tres tipos de cámaras con respecto al enfoque. Cámaras con enfoque fijo. Estas cámaras con enfoque fijo no se pueden enfocar, ¿no? Eh, no son construidas para poderse enfocar estas cámaras de enfoque fijo. Las cámaras manuales, de enfoque manual, perdón, sí se pueden enfocar y el enfoque se hace manualmente. Y el enfoque automático, ¿no? El enfoque se hace solito. Entonces, muchachos, los lentes de las cámaras termográficas son como los lentes de cualquier cámara, como el lente de la cámara de nuestro celular, ¿no? Que tiene esta forma, ¿sí ven? Esta es la forma de un lente de una cámara normal o de una cámara termográfica. Cualquiera de las dos tienen esta forma. Entonces, ¿qué es lo que hace estos lentes, este tipo de lentes? Todas las ondas que llegan perpendicular al lente, todas las ondas que llegan perpendicular al lente, ¿no? Todo un solo punto, ¿no? En óptica, a esto, ¿no? De estas líneas de aquí que inciden sobre el lente y luego se refractan y finalmente se proyectan todos hacia un mismo punto, ¿no? Este punto se le conoce como foco, este punto de aquí se le conoce como foco. Entonces, aquí en el foco debe estar el sensor, en el foco debe estar el sensor. Entonces, ¿cómo hago yo para, por ejemplo, las figuras de diferentes tamaños o dependiendo de la distancia, este foco se me va a mover? Se puede mover para la izquierda o para la derecha, entonces se me desenfoca, ¿no? Si yo estoy capturando un objeto a 1 metro de distancia y luego me muevo a 2 metros, ya se me desenfocó. Yo tengo que volver a enfocar. Y entonces, ¿qué es enfocar? Enfocar es mover esta distancia F, ¿no? Esta distancia, la distancia desde el lente hasta el foco. ¿Y cómo muevo eso? Moviendo el lente. Entonces, si yo muevo el lente, este foco se me va a mover también. Entonces, muchachos, no sé si ustedes han visto, se ve, ¿no? Que las cámaras profesionales o semiprofesionales, en el lente, en el lente tiene un circulito que puede rotar. Se han visto que eso están rotando para tomar la foto, rotan y toman la foto. Eso es para enfocar. Y las cámaras termográficas también tienen ese anillito en el lente, alrededor del lente, en donde yo giro, ¿no? Giro y empieza a modificarse esta distancia, ¿no? Entonces, eh, eh, yo tengo que mover hasta que vea que el termograma se ve bastante claro, porque si el termograma se ve borroso, que eso produce el desenfoque, imágenes borrosas. Entonces, si yo veo algo borroso, ya no voy a obtener la temperatura real de los cuerpos. Normalmente se obtiene una temperatura menor a la que en realidad está, ¿no? Y por eso yo puedo cometer errores en las decisiones que yo tome. ¿Le cambio el elemento o no le cambio el elemento? Está, ¿Todavía está bien el elemento o ya tiene problemas? Entonces miren, aquí tenemos un termograma de un elemento. Es del mismo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que el de la izquierda está desenfocado y el de la derecha está enfocado. Entonces, aquí a través de este valor de aquí que corresponde a la temperatura máxima, podemos ver que tenemos una temperatura de 45.5 y la zona blanca es la de mayor temperatura, o sea, la de acá. Esta zona de aquí se encuentra a estos 45,5 grados centígrados. Entonces, cuando yo de manera correcta el enfoque de la cámara,
vemos de que la mayor temperatura sube, o sea, sube 5 grados más, miren, con respecto a la de acá. Aquí tengo 48,6 y aquí tengo 45,5, o sea, son 5 grados más, que ya puede influir, ¿no? Entonces, el primer paso para hacer termografía es enfocar la cámara. Ahora, ¿cómo sé que las cámaras tienen enfoque? Ustedes tienen que solicitar el manual de la cámara y ahí darse cuenta, porque yo sí les he escuchado a los vendedores de cámaras decir que la cámara tiene autoenfoque cuando en realidad no tiene enfoque. ¿Y dónde está esa información? En el catálogo de la cámara, que a veces inclusive se le descarga del internet con rango térmico. En esto del rango térmico nos referimos a este valor de temperatura que es una característica de diseño de la cámara, ¿no? A este de aquí, a este del que ya hablamos de antes. Este es del rango térmico, ¿no? Entonces es un valor que limita la temperatura mínima y la temperatura máxima que la cámara puede tomar. Entonces, ahora cuando yo saco un termograma, los valores de temperatura que estén en el termograma están contenidos en este rango. Sin embargo, como les decía, este rango de menos 20 hasta 100 grados centígrados es una característica que le dieron en etapa de diseño de la cámara termográfica y ya no puede ser cambiado, ya no puede ser modificado, no puede ser ajustado. Entonces construyen a la cámara termográfica con esa característica y hasta que muera la cámara se queda así, ¿no? Con ese rango de temperatura. Ahora, como les decía, los termogramas tienen una temperatura mínima y una temperatura máxima, pero que están dentro de este rango. Recuerden que en el termograma, como la imagen que estamos viendo aquí en esta cámara, ¿no? En el termograma puede tener diferentes temperaturas, pero estas temperaturas deben estar dentro de este rango. Ahora, la sensibilidad. Se dice que la sensibilidad es la menor temperatura posible que puede ser tomada, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de sensibilidad, la de 0,1 grados centígrados. En la actualidad, todas las cámaras tienen esta sensibilidad. Ya no hay problema por la sensibilidad. O sea, que sea algún problema como para tener cuidado, no, porque ya las fabrican con estas sensibilidades. Es más, 0,1 es aún una temperatura muy alta. ¿Y a qué se refiere esto de la sensibilidad? La sensibilidad es la mínima temperatura posible que se puede medir o reconocer con esta cámara termográfica. Entonces, esto quiere decir que los valores de temperatura van a ir de un décimo en un décimo. Empecemos con un valor de temperatura cualquiera, por ejemplo, 20 grados centígrados. La siguiente medida posible por la cámara va a ser 20,1 grados. La siguiente medida 20,2, la siguiente 20,3. Entonces, los valores de temperatura mínima que yo puedo tomar es de 0, esta sensibilidad, perdón, esta sensibilidad, bueno, Inge, disculpe, no se le para las entiende, cámaras, se está sí. entrecortando el audio. Perdón, muchas gracias. A ver, ¿desde qué parte no me entienden? Estaba hablando de la sensibilidad. Lo anterior sí me entendieron. Sí, Inge. Avísenme nomás, por favor, con confianza, si es que se está cortando para repetirles. Es cuestión de repetirles nomás. Entonces, verán, les hablaba que la sensibilidad, la sensibilidad es el menor grado de temperatura posible que yo puedo medir con la cámara termográfica. Les ponía como ejemplo de que yo estoy midiendo a una temperatura de 20 grados centígrados y empieza a subir la temperatura muy despacito, paulatinamente. La siguiente temperatura que yo voy a Se está observar en la cortando, Inge, el cámara audio. es si se queda el audio. ¿Qué Sí, será? Inge, se está quedando el audio. Sí, Inge, se está quedando el audio. ¿Dónde se estará quedando? Se está entrecortando. Ahí me pueden escuchar. ¿Me Sí, escuchan mejor? Sí, Inge. Ya.
Ya, entonces, les ponía como ejemplo que yo con la cámara termográfica mido una temperatura de 20 grados centígrados. Entonces empieza a incrementarse la temperatura paulatinamente, muy despacio, de poco en poco. Pero puedo yo aumentar la temperatura muy, muy despacio en realidad, mientras yo observo la cámara termográfica y miro que, como les decía, parto de 20 grados centígrados, miro que el siguiente valor de temperatura es de 20,1. Si sigue aumentando la temperatura, el valor que le sigue es 20,2. Si continúa, el siguiente valor es de 20,3. El siguiente de 20,4, luego de 20,5, luego de 20,6 y así sucesivamente. O sea, en este caso la temperatura está subiendo de 0,1 en 0,1. Esa es la sensibilidad, muchachos, que tenemos aquí, ¿no? De 0,1 grados centígrados. Justamente ese es el caso de una cámara termográfica con sensibilidad de 0,1 grados centígrados. Ahora, como les decía, esta sensibilidad de aquí de 0,1 en los inicios de la termografía infrarroja era como un objetivo. Las cámaras tenían, desarrolladores, los diseñadores de cámaras, tenían que ponerse como meta que su cámara como mínimo tenga esta sensibilidad de 0,1. Ahora es habitual ver cámaras de 0,1. Es más, o sea, hay sensibilidades mucho más pequeñas, ¿no? Entonces, en la actualidad no hay problema con esto de la sensibilidad en las cámaras. Sin embargo, hay que decirles, ¿no? Porque siempre hay excepciones. Bueno, pero hay que, en el caso de que yo quiera comprar una cámara o seleccionar una cámara, pedir esta información. Si el enfoque es manual, es automático, yo tengo que conocer eso. Si la sensibilidad, cuál es el valor de sensibilidad de la cámara que estoy comprando. Span térmico. Y esto está relacionado con el rango térmico. Yo les decía, casi me adelanto un poquito porque ya les iba a hablar del rango térmico. Yo, yo esto del rango térmico les expliqué con una cámara termográfica que tenía un rango que iba desde menos 20 grados centígrados hasta, si se acuerdan, 100 grados era. Desde menos 20 hasta 100 grados. Tengo que retroceder bastante. Menos 20 grados centígrados hasta 100 grados, ¿no? Este es el rango. Y estos valores de aquí están dados por diseño. Recuerden que el rango de temperatura depende del microvolómetro y depende del filtro. Lo más caro en la cámara termográfica es el microvolómetro. Digamos que el microvolómetro se me queme en la cámara, más barato me sale comprar una nueva, porque por separado son caros, son bastante caros los microvolómetros sobre todo, y los filtros tampoco es que sean, bueno, los lentes y los filtros tampoco es que sean baratos. Entonces, esos factores me dan este rango térmico. Entonces, este rango térmico no se calibra, eso hay que prestar mucha atención. Entonces, ¿cómo yo voy a calibrar si depende del microvolómetro que le puse, depende del filtro que le puse? Entonces, eso no se calibra. Tendría que cambiar el microvolómetro, pero para eso compro una nueva cámara. Entonces, no es algo que se cambie, que se modifique en una cámara. El rango no se cambia. Y recuerden este valor, menos 20 a 100. Ahora si veamos el termograma en este momento nosotros estamos observando un termograma que tiene una temperatura mínima de 36,4. Es la temperatura encerrada aquí. Y una temperatura máxima de 56,5. Ahora, si nosotros para sacar este termograma utilizamos la cámara termográfica que les indiqué en delante, que tiene un rango que va desde menos 20 grados centígrados a más 100 grados centígrados. Sí, se dan cuenta la diferencia entre decir el rango de temperatura de la cámara, eso no se cambia, a decir el cambio de temperatura del termograma, ¿no? Entonces, este rango de temperatura del termograma se conoce como spam térmico. Este rango se conoce como spam térmico. Y estos valores de temperatura sí que se pueden cambiar. Entonces yo esto empiezo a subir, por ejemplo. Si le pongo aquí a 40 grados, voy a subir más, le pongo a 50, digamos que aquí está el 50. Si yo le modifico y le cambio a 50,
¿no? ¿Qué va a pasar? De que todas las temperaturas que estén entre 36,4 y 50, todas esas temperaturas, ya no se van a observar aquí, o sea, ya no se van a colorear, ya no les damos valores y simplemente se ven como manchas negras. Cuando nosotros hablamos de las resoluciones de las mediciones, se dice que igual es el tamaño mínimo que yo puedo medir la temperatura. Entonces, de manera específica, las resoluciones es el número de píxeles. ¿Se acuerdan que yo les decía que el termograma tiene unos píxeles? Entonces, aquí nosotros podemos ver ejemplos, píxeles, ¿no? Reales, ¿no? O sea, yo saqué de una página de las cámaras FLIR, saqué, que ellos tenían cámaras de 80 por 80, de 120 por 90, de 160 por 120, de 240 por 180, etcétera. Ahora, ¿quién pone estos píxeles? Y si se dan cuenta que aquí los píxeles mínimos son de 80, sin embargo, yo sí he visto cámaras de 60 por 60 en otras marcas. Y aquí la resolución máxima es de 640 por 480. Para inspecciones industriales, no he visto cámaras de mayor resolución. No sé si para investigación eh, fabriquen cámaras con mayor resolución, ¿no? Entonces, eh, a pesar de que aquí ustedes tienen a modo de ejemplo nada más estas resoluciones de cierta marca de cámaras, en otras marcas ustedes podrían tener otros valores de resoluciones. Por ejemplo, la de 140 por 140 que no le veo aquí. En una marca determinada hay esa resolución de 140 por 140. O de 140 por 120 también hay esa resolución. 140 por 120. A ver, sí. Ya, entonces, el, esta resolución de aquí es el número de píxeles, les decía, ¿no? En algunas cámaras les hacen la multiplicación. O sea, no les ponen 40 por 40 píxeles, sino les pone ya el producto de los dos. Entonces, esto, estos 40 por 40 significa de que en el eje horizontal yo tengo 40 píxeles y en el eje vertical yo voy a tener 80. En el segundo, en el eje horizontal yo tengo 120 y en el vertical voy a tener 90 píxeles. Siempre el primer valor va a corresponder al eje horizontal y el segundo valor de acá, que es esta columna de datos de acá, corresponden al eje vertical, ¿no? Entonces, aquí tenemos comparaciones entre, ¿no? Por ejemplo, este termograma de aquí a un elemento al bushing de un transformador y todos estos termogramas corresponden al mismo elemento. La diferencia son los termogramas. Miren, aquí tengo un termograma con una resolución de 80 por 60. ¿Sí ven? Y esa no está acá, ¿no? Esto es una resolución 80 por 60. 80 de ancho por 60 de alto. La de acá 120 por 90. La de acá 160 por 120. La de acá 320 por 240. En el laboratorio tenemos cámaras con esta resolución 160 por 120. ¿Ya? Entonces, si ven que visualmente nosotros podemos darnos cuenta que mientras más sube la resolución, mientras mayor sea la resolución, más nitidez tiene el termograma. Y si tiene más nitidez, yo puedo ver más los detalles de la distribución térmica de los objetos, ¿no? O sea, no es que mientras más clarita, más bonito, no. Mientras más clarita, mejores detalles yo tengo de la distribución térmica. Como en este caso no veo claramente las zonas que se están calentando. Así es posible detectar sin equivocarme o con menos probabilidad de equivocarme la fuente de calor y el problema que está provocando ese incremento de temperatura. Ahora, el asunto de la resolución no solamente es visual, ¿no? No solamente es para ver más bonito o para ver con mayor detalle la distribución de temperatura, sino que eh, la resolución, la resolución
influye directamente en el valor de temperatura que yo voy a capturar con la cámara termográfica a distancia. O sea, si yo voy a sacar termogramas a 1 metro de distancia, la resolución no juega ningún papel importante. Inclusive a 2 o hasta 3 metros la resolución de la cámara no se me va a hacer indistinta. Pero cuando yo voy a sacar a mayores distancias, a 5 metros o peor aún, a distancias mayores, mientras más me aleje del cuerpo que estoy inspeccionando, menor va a ser la temperatura capturada por la cámara termográfica. Entonces aquí yo tengo algunos ejemplos. Estamos a la misma distancia, se ha inspeccionado el mismo elemento, ¿no? La distancia y el elemento no han cambiado. Lo único que ha cambiado es la resolución de la cámara. Entonces, el primer termograma con la cámara de 120 por 120 píxeles sensa una temperatura de 37,2 grados. La segunda cámara, que tiene una resolución de 320 por 240, ¿no? Mide una temperatura del punto más caliente de 51,1, ¿no? Y la tercera cámara termográfica con una resolución de 640 a 480 píxeles, ¿no? Captura una temperatura máxima, el punto más caliente con una temperatura de 84 grados centígrados. Entonces, se dan cuenta que a menor resolución la temperatura capturada es menor. Y fíjense, con respecto a esta, es menos de la mitad, ¿no? 42 grados es la mitad y aquí tengo 37,2, es menos de la mitad. Entonces, si yo voy y me paro a 100 metros, obviamente, como ustedes pueden darse cuenta, aquí estamos de una central eléctrica, entonces ahí no me puedo acercar a 1 metro de distancia porque me muero pues con una descarga. Tengo que estar lejos por seguridad. Entonces, a 10 metros supongamos que es la distancia segura del problema, con respecto al problema. Yo utilizo esta cámara de 120 por 120, pero estoy a 10 metros y, y la temperatura que yo voy a capturar va a ser muy menor a la real. Y con este dato de aquí, de 37,2, yo voy a evaluar la severidad. La severidad quiere decir qué tan grave es este incremento de temperatura, si es un incremento pequeño o es un incremento grande. Esa es la severidad, ¿no? Entonces me voy a equivocar, podría tomarle como un problema menor en cuanto el problema en la realidad podría ser muy grave, ¿no? Entonces, ese es el problema eh, con la resolución. Ahora aquí tenemos otro ejemplo de lo mismo, pero con una taza de café. Aquí hemos sacado 2 termogramas a 1 metro de distancia, ¿no? Aquí está, a 1 metro de distancia se sacaron 2 termogramas. En el uno corresponde a una cámara de 120 por 90 y el otro corresponde a una cámara de 640 por 480. Si se dan cuenta que se repite a cada momento esta de 640 por 480. Es una muy buena resolución para hacer termografía industrial, pero para la industria. Entonces, la temperatura que se obtiene con las cámaras en la de arriba, que es la de baja resolución, es de 56,8. Y en la de abajo, que es la de alta resolución, es de 56,2. ¿Cuál es la diferencia? 0,2 grados centígrados, casi nada, no, nada, nada, o sea, nada mismo. 0,2 grados centígrados no es nada. A 1 metro de distancia no hay problema, pero ¿qué pasa si nos alejamos con esas cámaras? Cuando nos alejamos de la taza, ¿qué sucede? La de baja resolución sensa 47,2. Entonces ya no sensa los 56,8, bajó la temperatura. Y la de 640 por 480, es así que nos muestra una temperatura que aunque ha disminuido en un valor menor a 1 grado centígrado, ¿no? Mide 55,8. Aquí, eh, aquí es muy importante la resolución cuando nosotros necesitamos por cualquier motivo sacar termogramas a distancia,
Por ejemplo, en la empresa eléctrica, eh, me conversaba, ¿no? Un amigo que vende cámaras termográficas, que la prueba para comprar las cámaras termográficas ha sido tener un paseo con ellos, esto era antes del coronavirus, tener un paseo con ellos y ellos pasaban por las calles, pasaban, y mientras pasaban por la calle iban inspeccionando los transformadores, las conexiones eléctricas, los conductores de alta tensión, todo eso, ¿no? Pero mientras la camioneta avanzaba, entonces imagínense, ahí el inspector tenía que estar pilas y sacando los termogramas a toda velocidad. Claro que no iban muy rápido, ¿no? Pero igual estaban en movimiento. Como ya ven, la distancia es un problema, ¿no? Por eso se recomienda que la termografía se realice a 1 metro de distancia, no más. 1 metro de distancia es la distancia recomendada. El IFOP se llama resolución espacial, el IFOP. El IFOP es un ángulo que se mide en microradianes y nosotros vamos a utilizar para la selección de cámaras termográficas. Entonces, miren, este grafiquito lo explica todo, ¿no? Aquí nosotros tenemos una resolución, un IFOP, perdón, una resolución espacial, es el IFOP, un IFOP de 1,3 miliradianes. 1,3 miliradianes, ¿no? Y tenemos aquí eh, el objeto que estamos inspeccionando está a 1 metro de distancia de la cámara. Aquí tenemos 1 metro de distancia. Entonces, el lado de uno de estos píxeles, el lado de uno de estos píxeles es igual a esta resolución espacial multiplicada por esta distancia. El por qué es así es solo geometría analítica, ¿no? Es un poco de matemáticas nomás, muchachos, el por qué es así. El por qué es igual esto, ¿no? Entonces, el lado de un píxel corresponde al, o sea, que eh, el lado de uno de estos píxeles, el valor del lado de los píxeles corresponde a una medida real, ¿no?, del objeto de 1,3 milímetros en este caso, ¿no? ¿Cómo utilizamos esto para seleccionar cámaras termográficas? Aquí tenemos otro ejemplo. Eh, Se vuelve a repetir lo mismo, ¿no? Cuando ponemos 1 metro, el asunto se vuelve fácil. Aquí está 1 metro de distancia, ¿no? La cámara se encuentra a 1 metro de distancia del objeto que estamos inspeccionando. El IFOP en este caso es de 3,5, es un IFOP grande, es de 3,5, ¿no? Entonces multiplicamos los dos, 1 por 3,5 y obtenemos el lado del cuadrado correspondiente a un píxel, ¿no? O sea, cada píxel de la cámara que está aquí, cada píxel del termograma corresponderá a un cuadrado de acá del objeto real que tiene 2,5 milímetros por lado. Aquí ya tenemos muchos más valores. Aquí nosotros tenemos un breaker. Tiene una altura de 30 centímetros, correspondientes a 300 milímetros. Y tiene un ancho de 20 centímetros, correspondiente a 200 milímetros. Entonces, aquí nosotros tenemos los datos. ¿Cuáles son los datos? De que el IFOP, que es la resolución espacial, es de 2,33 miliradianes. La distancia a la que nosotros sacamos los termogramas, por el voltaje que maneja no podemos acercarnos mucho, entonces es de 1,2 metros, un poquito más de 1 metro, es 1,2 metros. Entonces aquí la pregunta, muchachos, es, ¿qué cámara me va a servir para sacar el termograma de este breaker? ¿Qué cámara? Ya. Luego, muchachos, nosotros vamos a ver de que los termogramas utilizan paletas de colores. Yo les dije que un termograma es una matriz termométrica. Una matriz termométrica tiene en cada uno de los píxeles que conforman el termograma, en cada uno de los píxeles tiene dos informaciones. Recuerden eso siempre. La una, ¿cuál es? La temperatura de cada píxel. Y la otra, la ubicación de cada píxel dentro del termograma, ¿no? Esas dos informaciones.
en ningún momento esta matriz termométrica tiene el color, no tiene el color es añadido luego, ¿no? Y es añadido por una regla de condiciones, entonces, una regla de condiciones que podría decir, coloré de blanco las temperaturas entre 120 y 130 grados. Coloré de rojo las temperaturas entre 90 y 110 grados, y así sucesivamente. Los diferentes rangos de temperatura son coloreados de diferente color, valga la redundancia. Entonces, esta es una paleta de colores. Es por eso que yo a un mismo termograma puedo escoger cualquier paleta de colores que yo tenga disponible, ¿no? Y cambiar la forma en que se ve. Entonces, ¿para qué hacemos esto? Para que esta matriz termométrica pueda observarse con imágenes parecidas a las que nosotros estamos familiarizados. En este caso es un rostro, una persona. Pero también podemos familiarizarnos con máquinas, como en este caso, muchachos, estamos viendo ya termogramas, por ejemplo, este motor eléctrico, miren, o sea, eh, sin lugar a duda, es un motor eléctrico. En la vida real será azul, tal vez, no sé, pero en el termograma yo puedo notar los detalles de las formas de este motor eléctrico, ¿no? Entonces, para eso teñimos de colores, para que aparezcan las imágenes y nuestro cerebro se encarga de relacionar esa imagen con algo que nosotros conocemos, ¿no? Y en segundo lugar, nos facilita identificar las zonas eh, de, de riesgo, ¿no? Las que se encuentran a mayor temperatura, las fuentes del calor, están acá. Ya, entonces eso con respecto a las paletas de colores. O sea, yo selecciono y de acuerdo a eso voy a observar diferentes coloraciones. Ahora, hay dos clasificaciones de paletas de colores, las paletas suavizadas y las de alto contraste, ¿no? Esas dos. Entonces, ¿y cuáles son las de alto contraste? Las paletas que tienen un fuerte contraste como esta que está acá. Si ven que la imagen tiene bordes muy definidos y que no están suavizados, o sea, no se disipan con el color que está al lado. En cambio, miren este, es como que fuera una fotografía en blanco y negro de esta persona, en donde los colores sí están difuminados de manera adecuada, ¿no? Estas dos de aquí, las dos primeras, también son de alto contraste. Entonces, cuando yo quiero detectar pequeñas variaciones de temperatura, yo ahí utilizo en primer lugar estas paletas de colores de alto contraste y en segundo lugar utilizo una reducción en el spam. Reduzco el spam para que el spam esté en un área más pequeña cerca de la temperatura que yo estoy buscando. Y bueno, aquí a modo de resumen nomás. Existen algunos ajustes críticos y otros factores críticos. Ajustes críticos, porque estos sí se ajustan. El enfoque de la cámara. Primer paso, enfocar la cámara. Distancia de operación, 1 metro. La distancia recomendada, 1 metro de distancia. Recomendada, ¿no? 1 metro. El rato que hacemos termografía, no andamos con una regla de 1 metro para ponernos justo a 1 metro, ¿no? Pero aproximadamente a 1 metro. Rango de temperatura, con una salvedad, ¿no? No es un ajuste. ¿Por qué no es un ajuste el rango de temperatura? Porque eh, el rango de temperatura es una característica de diseño. Está dada por el microvolómetro que tiene, por el filtro, por el lente que tiene. Entonces, si yo quiero cambiar el rango de temperatura, tendré que cambiar estos elementos y eso no es calibrar. Además de que resulta carísimo hacer eso. Si comprar por separado el microvolómetro es más caro que comprar la cámara. Factores críticos, ya vimos que emisividad, vean qué importante que es esto de la emisividad, cómo afecta a los termogramas, los metales, ¿no? Grábense en sus mentes metales. Las superficies brillosas me va a dar problemas porque voy a capturar temperaturas menores a las realidades. Efectos y limitaciones del clima, ya les hablé un poquito más adelante ahí, más sobre esto, ya les hablé un poquito que nos afecta a los termogramas, todo aquello que intervenga con
ondas electromagnéticas como la neblina, la lluvia y la fuerte incidencia solar, esas cosas. La velocidad del viento también, ¿cierto? Cuatro cositas. Aquí en efectos y limitaciones del clima tenemos cuatro cositas. ¿No? Aquí la carga del equipo, las cargas de las máquinas tienen que estar funcionando a plena carga. Miren, esto es un requerimiento importante que más adelante también les indico, ¿no? Pero para poder hacer termografía hay que hacerlos a plena carga. Bueno, aquí otra recomendación que se me viene a la mente con esto, siempre se me viene a la mente en este punto es comprar cámaras livianas. Las cámaras pesadas son más chéveres, tienen más capacidades, pero cuando ustedes van a hacer inspecciones, les empieza a estorbar. O sea, una cosa es sacar uno, dos, hasta 10 termogramas, pero ahora pónganse a sacar 100, 200, 300 termogramas de un solo día. Reconocimiento de los reflejos, ¿no? Em, con la luz visible es fácil darse cuenta de que existen reflejos. Eh, no, si nosotros queremos ver nuestro reflejo en un espejo, es fácil hacerlo, ¿no? Ahora, intenten ustedes, muchachos, no sé si ustedes tienen cerca alguna superficie metálica, aunque sea la flash, una flash memory, no sé, la partecita de la flash que entra dentro del puerto USB, cualquier cosita metálica, muchachos, que ustedes puedan tener, y traten de moverle a este objeto o rotarle a este objeto y sigan viendo los reflejos, cómo se producen, ¿no? Los reflejos del foco, por ejemplo, cómo se producen. Entonces, algo parecido hay que hacer en termografía. Para poder reconocer los reflejos, yo tengo que moverme de un lugar a otro, de un lugar a otro, porque si no voy a ver cosas que no existen en la realidad, ¿no? Eso es lo que pueden hacer los reflejos, ¿no? Generan cosas que no existen en la realidad. Y miren, por eso les puse este dibujo de acá, ¿no? Algunos se dan cuenta de una, otros ni se dan cuenta, nunca se dan cuenta, creo. Este es un gráfico imposible, esto no ocurre nunca, ¿no? Está mal, ¿no? Aquí miren, esta manguera llega acá, ¿no? Pero aquí aparenta que se va para el fondo, la tubería esta, se va para el fondo. Y no, aquí termina, miren, aquí termina, no se va para el fondo, termina aquí. Entonces, esto es una superficie metálica que produce este reflejo, ¿no? Y acá miren, la cuchara está a temperatura ambiente. Aquí es metálica, ¿no? La cuchara es metálica. Entonces, esta taza de cafecito está caliente, ¿no? Y este emite las ondas electromagnéticas y se están reflejando en la cuchara, miren cómo se refleja en la cuchara. Entonces, no es que la cuchara está caliente, está a temperatura ambiente, pero está recibiendo los reflejos desde la taza. Entonces, estos son ejemplos de reflejos, miren aquí cómo se produce este reflejo. Aquí la cuchara se calienta, ¿no? Con el reflejo, está reflejando el calor de la taza. Entonces, cuando nosotros hacemos termografía puede ocurrirnos eso. Además, yo he visto cómo, o sea, sacamos una termografía de un objeto y lo que estamos sacando es el reflejo de nosotros mismos. Imagínense, y sacamos un valor y con eso diagnosticamos. Entonces, hay que tener cuidado con los reflejos. Nuevamente, los metales son los problemas. Los metales es el problema de la termografía. Nos puede llevar a equivocarnos cuando sacamos termogramas de metales. Reconocimiento y manejo de la convección, nos referimos a la velocidad del viento. Por recomendaciones generales no puede ser superior a 16 kilómetros por hora porque la temperatura baja muy considerablemente. Ahora, para esto no hay que esperar que se vaya el viento y sacamos el termograma. Y, y eso puede requerir de mucha paciencia, pero no hay que sacar termogramas con elevadas velocidades del viento. Ahora, si es que yo no puedo conseguir tomar un termograma sin nada de viento, tengo que tomar de alguna manera, o sea, con algo de viento, pues tengo que tomar. Entonces se registra eso, ¿no? Se registra que cuando tomé el termograma había tal velocidad del viento y eso tiene que estar registrado. Ahora en el laboratorio sí tenemos se llama anemómetro para medir la velocidad del viento. Verán, muchachos, nosotros hablábamos de que los cuerpos tienen la capacidad de emitir ondas electromagnéticas en función de la temperatura a la que se encuentran,
de transmitir ondas electromagnéticas, o sea, las ondas electromagnéticas traspasan los objetos y así es como nosotros les vemos transparentes porque las ondas traspasan, inciden sobre él y como que no existiera, pasa de largo las ondas electromagnéticas, ¿no? Ahí se ven invisibles, las cosas se ven ahí invisibles. Entonces, por eso nosotros vemos al vidrio invisible, porque las ondas electromagnéticas están traspasando el vidrio. Ahí le vemos invisible. Es lo que ocurre con el aire. Las ondas electromagnéticas poco inciden, no puede decir que no reaccionan, o poco reaccionan con el aire. Lo que en la mayor cantidad hacen es traspasan el aire como que el aire no existiera, ¿no? Eso es transmitir. En el agua igual, en el agua se transmite bien, en el agua limpia, se transmite bien la luz. Entonces, ¿qué pasa con los cuerpos negros? En los cuerpos negros nada se refleja, nada se transmite y todas las ondas electromagnéticas, aquí están las ondas electromagnéticas y aquí está una cámara termográfica, ¿no? Esta es una cámara moderna, no parece otra cosa. Entonces, todas las ondas que salen de un cuerpo negro corresponden a la temperatura a la que se encuentran. Nada se refleja, nada se transmite, ¿no? En tanto que los cuerpos reales, verán, esto es ideal, ¿no? En los cuerpos reales, ¿qué pasa? Un porcentaje se transmite, aunque esto es muy poco, ¿no? Esto digamos que casi no sucede, pero podría darse, ¿no? Otro porcentaje corresponde a la temperatura a la que se encuentra y otro porcentaje es el reflejo. Miren, aquí tienen una fuente de calor. La fuente de calor puede ser cualquier cosa, pueden ser ustedes mismos la fuente de calor. Entonces viene el calor para acá y se refleja, ¿no? Y miren, se suman estos tres y esto es lo que llega a la cámara. Todo esto llega a la cámara. Y sin embargo, a pesar de que sucede esto, mientras mayores de esta capacidad de aquí de reflexión, mientras más grande sea la capacidad de reflexión, la capacidad de emitir ondas en función de la temperatura a la que se encuentra es mucho menor, ¿no? Y si no hay fuentes para fuentes de calor que puedan reflejarse en el cuerpo, ¿no? Lo que vamos a tener es de que esta capacidad grandota es como que tuviera aquí una calle bien grande, ¿no? Aquí tengo una avenida de 8 vías, una avenida de 8 vías, ¿no? Y aquí en la emisión tengo la Panamericana de Riobamba-Ambato, sobre todo la de Huachi Grande, así me comprenden, ¿no? O sea, ahí más rápido se va a pie que en el carro. Entonces, aquí tengo 8 carriles y aquí tengo dos. ¿Cuántos carriles hacen en total? 10, ¿verdad? Los 2 carriles de aquí están ocupadísimos porque corresponden a la energía correspondiente a la temperatura a la que se encuentra el cuerpo, ¿no? Entonces, estos 2 carriles están ocupadísimos y ¡pac! Llegan acá. Pero ¿cuántos son 2 carriles? ¿No? Con todo el flujo que puede haber en 2 carriles. Ahora, si es que yo no tengo ninguna fuente de calor acá, digamos, le quito para que nada se refleje en la superficie, nada se refleje en la superficie. Estos 8 carriles están aquí, pero no hay ningún vehículo, entonces no le llegan. Entonces, ¿qué está pasando? Toda la energía electromagnética que le debería llegar a la cámara, solo le llega el 20% correspondiente a estos 2 carriles, solo el 20%, ¿no? Entonces, muchachos, le llega mucha menos de energía a la cámara de la que le debería llegar en función de la temperatura a la que se encuentra el cuerpo. Por lo tanto, yo le voy a observar como que está fría, diciendo vulgarmente, ¿no? Como que está a menor temperatura. Entonces, yo le voy a ver en la cámara a 40 grados y podría estar a 100. Ya vimos ejemplos, ¿no? Ya vimos ejemplos reales donde la diferencia de temperatura es más de la mitad o más del doble. Entonces, mientras más baja sea la emisividad, esto ocurre cuando la emisividad es menor a 1. Mientras más baja sea la emisividad, peor es el efecto. Entonces, ¿quiénes hacen esto? Los campeones, los metales son los campeones. Entonces, eh, si yo aquí tengo 0 carriles, aquí yo voy a tener los 10 carriles completos en reflexión, ¿no es cierto? Eso le convertiría a este material como el espejo perfecto, ¿no? Aquí 0 carriles, 0 carriles y 10 carriles aquí, ¿no? Es el espejo perfecto. Solamente pueden ir los vehículos
correspondientes a los reflejos, ¿ya? Entonces, a eso nosotros le llamamos emisividad cero, ¿no? Espejo perfecto. Mire, y aquí tenemos como ejemplo el campeón de los materiales de baja emisividad, el aluminio, ¿no? Entonces, el aluminio aquí no es un amigo cuando hablamos de termografía. Cuando hablamos de antenas, ahí sí, por eso las hacen por eso utilizan el aluminio para construir antenas, es por eso. Ahora, el cuerpo perfecto, ¿cuánto va a tener de emisividad? 1. Ya vimos aquí, ¿no? Cuerpo perfecto, 1. Le llaman radiador de Planck, ¿ya? Entonces, aquí tenemos emisividades de diferentes materiales. Yo les puse un archivo también, creo que era PDF, no me acuerdo. Ahí sí, muchachos, para que se den gusto, hay una gran cantidad de emisividades de distintos materiales con diferentes condiciones, porque miren aquí, en esta tabla pequeñita nomás, tenemos como muestra, ¿no? El cobre, pero aquí está el cobre oxidado y aquí en cambio está el cobre pulido, entonces ya tienen diferentes valores. Entonces aquí la pregunta sería saber es qué tan oxidado tendrá que estar aquí para tener el 0,68. Y habrá uno que diga cobre medio oxidado y medio pulido y que tenga un valor intermedio, entonces ahí es cuando se nos complica utilizar estas tablas, ¿no? Porque estas tablas se utilizan para que este valor pueda ser ingresado en la cámara termográfica y poder corregir el efecto de la emisividad, pero hacer eso es la peor técnica, eso no se aconseja, ¿no? Corregir el problema de la emisividad ingresando este valor a la cámara termográfica. No se recomienda porque es muy difícil saber. Por ejemplo, si yo digo madera, todas las maderas tendrán 0,95, no se sabe. Ah, aquí dice, por ejemplo, plástico 0,95. En el laboratorio nosotros hemos medido plásticos que tienen 0,98 de emisividad. Entonces, estos son referenciales, todos estos son referenciales. Yo creo que la mejor manera de encontrar el valor de la emisividad es midiendo directamente la emisividad de los cuerpos. Nosotros escribimos un artículo científico, está en proceso de publicación de esto de la emisividad de los cuerpos. Entonces ahí veíamos que la emisividad cambiaba en función de la temperatura. O sea, aquí dice, cobre pulido tiene una emisividad de 0,2, pero a medida que la temperatura aumenta, este valor también cambia, ¿no? Entonces, el valor de la emisividad cambia con la temperatura. Entonces, esto hace que la emisividad se vuelva en realidad un problema difícil bueno, no es difícil de contrarrestar. ¿Cuál es la solución? Esta es la solución. Miren, aquí tengo, ¿se acuerdan de los tarritos de la imagen anterior? Son estos tarritos. Miren, son estos tarritos, ¿no? Entonces, este está caliente, por decirlo así, y este está a temperatura ambiente. Entonces, aquí están los tarros, aquí este casi se pierde. Sin embargo, vean, está reflejando calor de este de acá. Ahora, en este tarro, ¿qué ocurre? Que para que esta zona de aquí se vea a menor temperatura de lo que en realidad está, ¿no? Y aquí, si ven que este es un pedacito de taipe negro, cualquier taipe negro nos sirve. Pegamos aquí y el taipe sí nos da la temperatura verdadera. Para conocer la emisividad, ¿qué hacemos? Dividimos este valor de temperatura, dividimos para el de acá. Y listo, ya tenemos. Esa es la emisividad. La temperatura aparente dividido para la temperatura real, esa es la emisividad. Aquí nos dice, inclusive nos dan una recomendación de, a ver, quién es el que nos da no me acuerdo quién nos da esta recomendación, que dice, ¿no? Que se utiliza esta cinta aislante de vinilo negro. Este vinilo es cloruro de polivinilo, más conocido como PVC. Sí, el PVC con que hacen los tubos para el agua potable, ese mismo PVC. Con ciertos aditamentos hacen cinta aislante. Es negro 88, marca Scott, es el que recomienda, que tiene una emisividad de 0,96, ¿no? Podría tener inclusive más, depende de la temperatura a la que se encuentre. Y bueno, aquí tenemos el ángulo de visión que se da sobre todo en las superficies curvas. Miren, esto
es algo muy importante, ¿no? Que nosotros tenemos que buscar el ángulo correcto. Nos dicen que tenemos que ponernos perpendicular al objeto para sacar el termograma, ¿no? Pero si nosotros queremos mejor detalle, nos podemos inclinar, ¿no? O sea, como regla general, perpendicular a la superficie que estamos inspeccionando, pero es una regla general. Ahora, si nosotros queremos tener más detalle, si queremos tener información más precisa, tenemos que ahí sí movernos y buscar el ángulo que mejor eh, que más nos ayude. Ahora, las líneas que hacemos en el dibujo técnico, las líneas son de las aristas. Una arista es la unión de dos superficies, ¿no? Eso es la regla general del dibujo. Pero ¿qué es lo que sucede? Que cuando nosotros queremos dibujar un cilindro, la tapa superior y la tapa inferior forman aristas. Los lados de los cilindros no forman aristas, forman algo que aparenta ser arista, que se conoce como generatriz. Y aquí en estos tubos estamos viendo eso. Este filito de aquí, con este filito de acá, no es una arista, es una generatriz, se llama. Este de aquí y este de acá abajo también. Este son generatrices. Este de acá arriba también, generatriz. No son aristas. Acá sí, seguro que estos son filos, ¿no? Donde se unen dos superficies, estas sí son aristas. Ya, entonces, cuando nosotros vemos cosas que no son, se llaman espejismos, o sea, estamos viendo cosas que no son. Y lo peor de todo es que en la termografía puede ocurrir esto, ¿no? Si ven que aquí hay áreas que se ven calientes, pero el filito este ya se ve frío. Entonces, eso me dice que cuando yo saque termografías de estos cilindros, yo voy a tener que darme incluso la vuelta, o sea, no solo buscar un ángulo, sino que moverme, darme la vuelta, sacar desde varios ángulos. ¿Por qué? Porque hay problemas que pueden esconderse. Y, podría yo ver un problema, me cambio de ángulo y el problema desaparece. O sea, puedo ahí cometer dos tipos de errores, ¿no? Falsos negativos y falsos positivos. Un falso positivo es que yo detecté una falla, pero en realidad no había esa falla. Y un falso negativo es cuando yo digo, no encontré nada, y en realidad ahí había un problema. Cuanto a la prevención de errores, la distancia recomendada a 1 metro, el enfocar, ¿no? Tenemos de nuevo el enfoque, el tomar en cuenta los rangos de temperatura de la cámara. Yo no puedo intentar sacar termogramas de objetos que están fuera del rango de la cámara. El, a ver, eh, tomar en cuenta la resolución de la cámara, en función, si yo tengo que alejarme del objeto, mayor resolución, la velocidad del viento, y aquí estos otros factores. Aquí nosotros tenemos algunas particularidades. En primer lugar, muchachos, cuando hacemos termografía tenemos que ir con los equipos complementarios, ¿no? Eso ya vamos a ver más adelante cuando veamos los problemas. Entonces, si nosotros decimos que el viento es un problema, ¿cómo sabemos que la velocidad del viento es un problema si no estamos midiendo con un anemómetro? Tenemos que tener un anemómetro. Que dos factores importantes más, temperatura, ambiente y humedad relativa. Tenemos que medir eso cada vez que hagamos termografía, entonces llevar un equipo, ¿no? Y aquí hay un equipito. Hay equipos que normalmente hacen las dos cosas, se llevan de la mano, humedad relativa y temperatura ambiente. Hay que medir esto siempre cuando hacemos termografía, humedad relativa, temperatura ambiente, velocidad del viento, ¿ya? Ahora, aquí hay un factorcito que se llama temperatura de operación. La temperatura de operación no es la temperatura que yo estoy monitoreando. Ya, listos muchachos, creo que eso es todo por hoy.